Pues muy buenos días, amigos de México Libertario. Es para mí un gran gusto recibir en esta oportunidad, en nuestro proyecto de respuesta rápida libertaria, a José Antonio Colina. Bueno, él dirige una organización muy prestigiada, yo la sigo desde hace bastante tiempo, que es Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. BPEX es una organización que tiene gran prestigio, una gran presencia y bueno, pues realiza desde el exilio una denuncia y un combate a la dictadura venezolana encabezada por el chavismo y el señor Maduro. Don José Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por aceptar. Buenos días, un placer saludarte. Gracias por este contacto. Siempre es importante intercambiar opiniones sobre lo que ocurre en Venezuela y otros países. Así es, y sobre todo, bueno, pues tratándose de una organización como la de ustedes, déjeme serle sincero, es una organización que yo seguía desde hace mucho tiempo. Yo agradezco mucho a Esteban Hernández que nos permitió este contacto, que lo facilitó, y bueno, pues realmente es un gran gusto tenerlos con nosotros. Yo lo sigo en la cuenta de México Libertario desde hace bastante tiempo, y bueno, también tienen una presencia muy importante en Facebook y en otras redes sociales, don José Antonio. Muchas gracias. Y bueno, yo le comentaba a don José Antonio el que queríamos, bueno, pues analizar el proceso que está siguiendo Venezuela, el proceso de militarización. Desde afuera, pues vemos que realmente el gobierno, su principal punto de apoyo es el militarismo, es el ejército chavista. Y bueno, quisiera yo analizar este fenómeno, cómo fue dándose este apoyo tan irrestricto, tan absoluto de los militares venezolanos hacia el chavismo y también, claro, cómo se puede leer esto desde México en vista del la creciente militarización que significa el gobierno de López Obrador. Y bueno, que estamos a unos días de que el Congreso empiece a discutir la adscripción de la Guardia Nacional, este cuerpo creado por López Obrador para supuestamente proteger la seguridad pública y que bueno, pues realmente no ha servido de gran cosa, pero pasarlo ya de manera terminante al ámbito de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, don José Antonio, yo no sé, ¿realmente es cierto esto que le comento de que el régimen chavista básicamente se sostiene sobre su base militar? ¿Es así? ¿O hay algunas graduaciones, asegúnes que deban de plantearse? No, no, es completamente correcto. El régimen chavista en este momento mantiene su presencia y su permanencia en el poder de manera ilegítima simplemente por el apoyo de los militares. En el caso de Venezuela fue un proceso que se vino dando porque Hugo Chávez venía del estamento militar. En una primera ocasión intentó dar un golpe de Estado en Venezuela, que es cuando se hace famoso dentro del país. Después, una vez que se le brinda una amnistía por parte del presidente de turno, en ese momento que era Rafael Caldera, sale en libertad y logra ganar una elección en la cual pues, fue elegido como presidente de Venezuela, la única elección que realmente ganó. Una vez que él asume el poder en Venezuela, comienza un desmantelamiento de la institucionalidad, al principio pues buscando primero el control del poder judicial, después buscando la manera de cambiar la constitución para poder hacerse un traje a la medida de lo que él consideraba era la revolución y a partir de allí comenzar un camino que fue muy largo, pero que fue certero, en el cual los militares iban cobrando una importancia remembrante. Inicialmente, esos militares eran los militares que participaron en la intentona golpista. Les dio una cantidad de cargos importantes dentro de la administración pública, cargos en las esferas de poder y en las esferas de mucho manejo de obras sociales y de manejo de dinero. Entonces fue dándole poco a poco pues, a los militares una presencia importante, no solo dentro de la Fuerza Armada, que es donde pertenecen, sino también en cargos de la administración pública. Y allí también jugó un papel importante, un elemento que todavía está en la revolución, que es Diosdado Cabello, que en aquel momento era ministro de la Secretaría, después fue ministro del Interior, después
fue presidente con la, y en algún momento fue hasta vicepresidente, donde comenzaron a ayudar a sus compañeros de promoción, porque también era ayudaba a caballería del estamento militar, para que fueran ascendiendo y comprando lealtades. A lo largo que fue, cuando la revolución fue pasando en los años, los militares fueron adquiriendo un papel preponderante. Primero, porque se cambió absolutamente todo dentro del país. Lo que era la forma como ascendían, que era por escalafón, por mérito, eso lo cambió Hugo Chávez, ascendía básicamente a quien le daba la gana por lealtad. Los militares que en el principio se dedicaban a estar en sus cuarteles, a trabajar dentro de unidades militares, comenzaron a tener cargos importantes en diferentes instituciones básicas y estratégicas del Estado, en diferentes institutos autónomos, en alcaldías, en gobernaciones. Comenzaron a manejar una cantidad de contratos importantes e inclusive se les permitió en aquel momento, con la venia de Hugo Chávez y con el apoyo de Hugo Chávez, que pudieran manejar lo que era el apoyo a la guerrilla colombiana y al narcotráfico dentro de Venezuela. Es por eso que surge el Cartel de los Soles, que es un cartel de narcotráfico que está conformado por generales del alto mando militar. Entonces todo eso viene evolucionando al momento en que Hugo Chávez toma la presidencia de la República y se viene desarrollando de forma tal que cuando Chávez desaparece de la escena, producto pues de la enfermedad que lo aquejó y que lo sacó pues de este plano, cuando llega Nicolás Maduro, ya básicamente todos los ministerios, todas las alcaldías, todas las gobernaciones, todos los institutos autónomos estaban plegados, colmados de militares, todas, inclusive contratistas del Estado, con presencia importante de familiares de militares que tenían contratistas. Entonces ya era un aparato completamente férreo, dominado por el estamento militar. Hugo Chávez, durante su proceso, le dio poder a los militares que participaron en el intento de una golpista. Pero cuando llega Nicolás Maduro al poder, ¿qué hace Nicolás Maduro? Comienza a sacar y comienza a aislar y comienza a neutralizar a los militares que participaron en el intento de una golpista y que formaban parte del 4 de febrero y comienza a darle fuerza a sus propios militares. Es allí donde surge la figura de Vladimir Padrino López. Vladimir Padrino López, el actual ministro de la Defensa de Venezuela, que tiene más de 10 años como ministro de la Defensa, no es un militar que participó en la conjura del 4 de febrero, no es un militar que estaba cercano a Chávez durante el golpe de Estado, era un individuo que había ganado notoriedad dentro de la fila de la revolución, pero que Nicolás Maduro lo capta para comenzar a tener el poder de las Fuerzas Armadas, porque Nicolás Maduro no viene básicamente de las Fuerzas Armadas, Nicolás Maduro viene del sindicalismo, ni siquiera Nicolás Maduro participó en el golpe de Estado. Nicolás Maduro llega allí es porque Cilia Flores, que es su esposa, era una de las abogadas que Hugo Chávez tenía cuando lo estaban procesando por rebelión militar en su momento. Entonces, Nicolás Maduro no es un activo de la originario de la revolución, es un activo que llega posteriormente y él no tiene o no tenía control de las Fuerzas Armadas. Una vez que llega Maduro, comienza a neutralizar a los militares el 4 de febrero, pero comienza también a darle más poder a otros militares para poder ganar simpatía y para poder tener el control de la Fuerza Armada de la forma como la ha manejado. Y es allí donde llegamos al punto que Nicolás Maduro pierde por completo el apoyo de la sociedad venezolana, pero tiene el apoyo de los militares. ¿Por qué? Porque los militares están cuidando sus parcelas de negocios, están cuidando sus actividades delictivas, están cuidando su beneficio personal y particular y no están cumpliendo para nada su rol como policía de la Constitución Nacional. Entonces es un régimen sostenido y mantenido por los militares, donde los que adquieren o los que tienen cargos importantes es producto de su lealtad a la revolución y no producto de una hoja de servicio intachable o no producto de una carrera de méritos destacados, no producto de una carrera militar intachable, es producto simplemente de su lealtad a la revolución y es allí donde vemos pues que esa es una revolución que en estos momentos se mantiene en el poder única y exclusivamente por el apoyo de los militares. Maduro, por supuesto, en ese camino y en ese afán de neutralizar a los militares el 4 de febrero, pues descabezó y defenestró a piezas importantes chavistas dentro de las Fuerzas Armadas, como era Hugo Carvajal, que fue director de Contrainteligencia Militar mucho tiempo, descabezó a Miguel Eduardo Rodríguez Torres, que fue director de la Policía Política, después fue ministro del Interior, y entonces dio paso pues a su propio grupo de generales, que son los que han venido controlando la Fuerza Armada, y hay que hay que destacar un punto importante, que la única figura que Nicolás Maduro no pudo descabezar por completo ni neutralizar
fue Diosdado Cabello Rondón, que es uno de los originarios del 4 de febrero, y que a raíz de toda esta situación, producto de las elecciones, pues ha tenido que darle ciertas cuotas de poder, volviéndolo a nombrar nuevamente. En una oportunidad lo hizo Chávez, ahora lo hizo Nicolás Maduro, ministro del Interior. Entonces, así como ocurre la militarización de la estructura de la administración pública en Venezuela, y es por eso que los militares mantienen a Nicolás Maduro en el poder, porque si Nicolás Maduro sale, bueno, se acaban sus negocios, se acaban sus cuantiosas sumas de dinero que están ganando, se acaba todas sus prebendas, y a ellos básicamente eso no les conviene, aparte que muchos de ellos, al estar involucrados en actividades de narcotráfico, pues están siendo investigados y muchos de ellos judicializados acá en los Estados Unidos, donde pues algunos tienen expedientes abiertos y donde algunos de ellos pues también tienen recompensa por su cabeza. Así ocurrió la militarización en Venezuela y es por eso que eso es un estado criminal, militar, policial. Bueno, a mí me pareció muy revelador todo lo que nos está comentando, porque bueno, yo siempre he sostenido que México, y no es algo reciente, yo llevo años señalando lo que México viene copiando casi al pie de la letra, todo el proceso venezolano. Hace 6 años, cuando llegó López Obrador, bueno, pues había gente que se burlaba, decía que eso no era cierto, pero bueno, yo después de ver además esta otra rama que es la militarización en Venezuela, pues veo que realmente corresponde con muchas de las cosas que han venido pasando en México. Aquí en el caso de México, bueno, pues además se les han dado, me parece que es un poco lo que me viene señalando, bueno, contratos públicos para a los militares, para que los militares vayan enriqueciéndose y guardando ciertos estamentos, no solamente de disciplina, sino también de complicidad en el enriquecimiento con una serie de personas a su cargo. Yo creo bueno, al final el régimen mexicano se está pareciendo crecientemente, está siguiendo la receta bolivariana, pero yo creo que este caso de la militarización, bueno, pues lo deja muy en evidencia, de manera muy clara, esta receta. Don José Antonio, sí se puede hablar no estoy cometiendo una injusticia al decir de esto de receta bolivariana, que otros países también estén pretendiendo seguirla, que encuentren una hoja de ruta por el cual estos regímenes de izquierda populista logren permanecer en el poder. Después quisiera penetrar un poquito más en el tema del narcotráfico, pero digamos ahorita en lo que tiene que ver con el enriquecimiento y la prominencia política de los militares, digamos que esa podría ser una hoja de ruta bolivariana. Bueno, sí, realmente quien es el ideólogo de eso es Fidel Castro. Fidel Castro, básicamente, quien era el que controlaba a Hugo Chávez y controlaba a Nicolás Maduro, yo creo que es el creador de esa receta. Lo hizo en Cuba, primero dividiendo al ejército y dándole una cantidad de poder importante, haciéndolo participar en diversas actividades delictivas como narcotráfico, tráfico de minerales preciosos y posteriormente, pues algunos de ellos cuando no les eran útiles los fusilaba y los sacaba de contexto, pero yo pienso y estoy seguro que de allí viene. Lo que pasa es que en Venezuela pues se perfeccionó, por decirlo así, esa receta y entonces al ser un país mucho más grande, al ser un país mucho más rico, pues ya no solo se les permitió a los militares participar en actividades de narcotráfico o de corrupción, sino que también se les permitió participar en otros rubros, como por ejemplo en Venezuela hay el contrabando de combustible, hay el control de las divisas, hay el control de la comida, sobre todo. Entonces creo que en Venezuela pues se perfeccionó esa receta y podríamos decir que es una receta castro-bolivariana, por decirlo así, porque el ideólogo de eso fue Fidel Castro, realmente Hugo Chávez simplemente lo que hizo fue tropicalizarlo, aclimatarlo a las condiciones de Venezuela y lamentablemente, y digo lamentablemente porque en el caso del ejército cubano y de las Fuerzas Armadas cubanas, pues inicialmente no era un ejército que provenía de escuelas militares. En el caso de Venezuela sí, y se suponía que los militares debieron haber colocado debieron haber tenido pues una resistencia a ese proceso y no fue el caso. Los que se resistieron
y los que se opusieron no fue la mayoría, y los que se plegaron a la sinvergüenzura fue una mayoría, pues que han ido ocupando cargos importantes y han participado en la destrucción, destrucción sistemática de la Fuerza Armada venezolana y en la destrucción sistemática del país como tal. Entonces, creo que la receta viene de ahí y ha sido perfeccionada y va a ser perfectamente aplicable a cualquier país que lo intente hacer. En el caso de Venezuela, tenía la ventaja de que Hugo Chávez venía del estamento militar, conocía bien a las Fuerzas Armadas, era identificado como un hombre de las Fuerzas Armadas. Maduro no es identificado como un hombre de las Fuerzas Armadas, pero se hizo de un peón como Vladimir Padrino López para mantener ese control y buscar expandir ese control. En el caso de otros países, pues creo que tiene la deficiencia, por decirlo así, bueno, que la mayoría de esos presidentes no vienen del estamento militar, por lo menos en el caso de López Obrador no viene del estamento militar, viene de la vida civil, aunque es una persona que está apoyando a la izquierda y al comunismo desde hace mucho tiempo. Y en el caso de México había que analizar otras variables, porque, por ejemplo, en el caso de México, los narcotraficantes, el narcotráfico siempre ha tenido mucho poder y, de hecho, desde mi punto de vista, es el que siempre ha controlado el país como tal. Coloca, quitan presidente. Entonces, ahí el narcotráfico no necesita tanto de los militares porque los tiene controlados. Mientras que en Venezuela, el narcotráfico básicamente, pues, fue auspiciado, fue tomado y fue controlado por los propios militares, a tal punto de utilizar naves y aeronaves para tráfico de droga, a tal punto de cuando salía de repente un narcotraficante importante, pues meterlo preso, quitarle todo y que toda ese poderío económico proveniente del narcotráfico quedara en manos de los mismos militares. Entonces, creo que hay variables que son importantes, pero que es una receta que es perfectamente aplicable porque para mantener y sostener un gobierno hay que tener una estructura de fuerza y esa estructura de fuerza viene representada en los países por las Fuerzas Armadas. Y en el caso del narcotráfico, me decía que, bueno, que básicamente los militares se adueñaron del negocio, crearon y se adueñaron del negocio. Cuénteme cómo fue más o menos ese proceso desde su punto de vista. Bueno, no crearon el negocio existía, pero no con las características que llegó a tener o que ha tenido con la revolución. Venezuela, en la época antes que Chávez llegara al poder, era un país de tránsito. Utilizaban la geografía para que la droga pasara por Venezuela y fuera distribuida hacia otros países. Cuando llega Hugo Chávez al poder y comienza a permitir la presencia de la guerrilla colombiana, que está vinculada directamente al narcotráfico dentro del territorio venezolano, y a facilitar operaciones para que la guerrilla operara dentro del territorio venezolano, entonces allí, cuando Venezuela pasa de ser un país de tránsito a un país protector de narcotraficantes, que es completamente diferente. En aquel momento habían ciertos elementos que estaban identificados como los narcotraficantes de turno y después pasaron a ser desplazados por generales, miembros del cartel de los soles, que le quitaban los negocios a estos elementos, esos negocios ilícitos, y los desarrollaban ellos como negocios propios. Está el caso de Walid Maclet, un connotado narcotraficante venezolano que se encuentra en estos momentos preso en una de las cárceles de Venezuela, si mal no recuerdo, en el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Ese individuo que tenía un poder importante, bueno, ese poderío pasó a manos de unos generales que formaban parte del alto mando militar y que están identificados como miembros del cartel de los soles. Entonces, entiendo que, y así lo he visto a lo largo del tiempo, que en Venezuela el negocio del narcotráfico pasó a ser de manejo exclusivo de los generales del alto mando militar y de ciertas instituciones que se han prestado para el lavado de dinero también. Porque Venezuela es un estado, desde mi punto de vista, que apoya, patrocina y auspicia el narcotráfico no solo dentro de Venezuela, sino a nivel regional. Y eso está controlado completamente por los militares. ¿Por qué Hugo Carvajal Barrio, que fue director de contrainteligencia militar por 11 años, está preso en los Estados Unidos? Por el envío de 5 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. ¿Por qué Cliver Alcalá Cordones, que era un general del chavismo y después se pasó supuestamente a la oposición, está preso en los Estados Unidos? Por facilitar el tráfico de drogas en territorio venezolano y por su apoyo a la guerrilla colombiana, que está señalada de ejercer funciones y labores de narcotráfico en Venezuela. ¿Por qué está solicitado un general llamado Néstor Rivero Torres, general en jefe en Venezuela? Que su último cargo fue ministro de Electricidad, pero antes fue ministro del Interior y fue comandante general de la Guardia, porque está señalado de facilitar el envío de una cantidad importante de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Entonces, cuando uno ve todos estos elementos, miembros de las Fuerzas Armadas, generales, en algunos casos generales de tres soles,
en otros casos generales de 4 soles que son generales en jefe, y en otros casos generales de 2 soles que son generales de división, uno se da cuenta que el negocio de narcotráfico está controlado por el estamento militar en Venezuela. Entonces, si eso lo podemos, si lo queremos comparar con otro país, por ejemplo, como Colombia en un momento determinado, o como México, ahí en Colombia había narcotraficantes que estaban completamente conocidos, como en el caso de Pablo Escobar, de los carteles de Medellín, el cartel, ah, se me olvidó el cartel de Medellín, había otro cartel que no recuerdo el nombre, pero ellos compraban a los militares, pero eran los militares que manejaban el negocio. En el caso de México, pues, ¿quiénes han manejado el negocio del narcotráfico? Pues, históricamente, diferentes capos que han pasado por allí, el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, eh, el que decían el Señor de los Cielos, o sea, ellos han controlado el negocio como tal, compraban a los militares, controlaban a los militares, pero el negocio era de ellos. En el Venezuela, lo que ha ocurrido con esta revolución es que el negocio del narcotráfico pertenece al estamento militar a través del cartel de los soles y está involucrado desde el presidente en su momento en esa época, que era Hugo Chávez, hasta figuras importantes como ministros o como el ministro de la Defensa o como comandantes de componentes. Comandante de componente quiero decir comandante del Ejército, comandante de la Guardia Nacional, comandante de la Fuerza Aérea. Entonces el negocio del narcotráfico en Venezuela está controlado por el estamento militar, y eso puede ser un punto que dista o que se diferencia de cualquier otro país en la geografía de América Latina. Muchas gracias, don José Antonio. Bueno, déjeme comentarle, mire, estamos a unos días del momento en que grabamos esto, estamos a 15 días de que llegue el nuevo gobierno mexicano de la doctora Claudia Sheinbaum, y bueno, ya nombró hace unos días al próximo secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla. Ya hay señalamientos sobre involucramiento del narcotráfico de él cuando fue comandante de una región militar en el estado de Michoacán. Claro, en el caso de México, no sé el caso de Venezuela, pero en el caso de México, las cúpulas, la estructura militar es muy oscura, muy opaca, no permite ver, no se conoce realmente qué está sucediendo dentro, pero ya el hecho de que salgan fotografías del general Trevilla reuniéndose con narcotraficantes en Michoacán, bueno, pues realmente sí prende una luz roja en el caso de la presencia del narcotráfico entre los militares mexicanos, que debiera de verse con mayor cuidado, tanto a nivel México como de los socios diplomáticos del gobierno mexicano. En este caso, don José Antonio, en México se viene señalando mucho de un creciente trasiego entre Venezuela y México, con aviones que despegan constantemente entre un aeropuerto que mandó construir López Obrador y Caracas o Venezuela. Usted sabe, usted le han dicho algo, conoce algo de estos vuelos o de esta supuesta vinculación entre el narco mexicano y el narco militar en Venezuela. Sí, no, la vinculación siempre ha existido. De hecho, mucha gente del cartel de Sinaloa estaban operando de manera directa con miembros del alto mando militar en Venezuela y tenían una comunicación completamente funcional y directa. Eso ha sido históricamente, eso ha ocurrido y entiendo que sigue ocurriendo ahora con la participación del gobierno mexicano. Ahora bien, yo lo que pienso que lo que puede ocurrir en el caso de México, y aquí me estoy atreviendo a hacer una exploración del proceso como tal. En México, históricamente, de acuerdo a mi conocimiento y de acuerdo a lo que he visto, siempre ha existido los carteles de la droga manejados por diferentes capos. Eso siempre ha existido. Y ellos siempre han corrompido y han comprado o han obligado, de alguna forma, por decirlo así, a que los políticos de turno, a que los militares de turno faciliten esas operaciones porque, bueno, obtienen beneficio económico y si participan, pues no los asesinan o no los sacan del medio. Ahora bien, estos carteles que han operado en México históricamente siempre han tenido contacto con los jefes que hay en Venezuela y han mantenido operaciones importantes. De hecho, más de una oportunidad que se iban a ejecutar operaciones para capturar al Chapo Guzmán en alguna oportunidad, lo iban a hacer en Venezuela porque tenía operaciones directamente y era resguardado y era
salvaguardados por funcionarios militares en territorio venezolano. O sea, eso ha ocurrido y sigue ocurriendo con los capos de ahora. Lo que yo creo que está pasando o que va a ocurrir y se va a fortalecer es que como los grandes capos ya han caído, en el caso del Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, es posible que ahora los militares que habían sido comprados, me refiero a los militares mexicanos, y que ahora tienen más poder, puedan intentar adueñarse del negocio como hicieron en Venezuela. Es posible que eso ocurra, en virtud de que los capos grandes o los más conocidos ya se encuentran purgando condena en los Estados Unidos. Y entonces que utilicen su cargo, porque para este militar, este general Trevilla, no sé qué fue, eso creo que fue el nombre que escuché, es mucho más fácil hablar con el general Vladimir Padrino López, pueden ir a una cumbre donde van a ministros de la defensa y en vez de hablar de temas de seguridad, ellos se reúnen aparte para hablar de rutas aéreas y narcotráfico. De hecho, en estos días, el general Padrino López, ministro de la Defensa de Venezuela, estuvo en Honduras, donde también es un país señalado pues de ser una ruta y de ser un colaborador y un patrocinante del narcotráfico a nivel de la región. Entonces pienso que eso pudiera estar ocurriendo y creo que ese ingrediente que puede dejar como herencia a López Obrador es que ahora el negocio del narcotráfico lo manejen los militares en México, en vez de ser los grandes capos de la droga, que sean los militares como tal. Y esto le permitirá tener mejor conexión y mayor contacto con los militares que están operando con el narcotráfico en otros países, por ejemplo, como Venezuela u Honduras. Entonces creo que eso hay que meterle mucho el ojo, porque sería la forma de tropicalización, en el caso de cómo los militares, de ser colaboradores del narcotráfico, pasaron a controlar el negocio. Ahora bien, habrá que considerar que, bueno, esto es una mera previsión, una especulación de lo que pudiera suceder, pero tratando de profundizar un poquito en ella. Obviamente, pues los capos del narcotráfico, los carteles mexicanos, pues no están mancos, como decimos en México, tienen capacidad de fuego, hombres a su disposición, ambiciones y mucho dinero. Y bueno, yo creo que en un escenario de ese tipo, como que los militares mexicanos traten de apoderarse de todo el negocio, bueno, pues no va a ser una situación fácil y va a haber muchos muertos. A lo mejor eso está detrás del fenómeno que vemos en México, de una violencia imparable en todo el país. Ya estamos cerca de los 200,000 muertos en los 6 años del gobierno de López Obrador, el que prometió que a los 5 minutos que llegara al poder, esto se iba a terminar. Y realmente, bueno, pues el fenómeno delictivo y las masacres, pues solamente han venido creciendo. Quizá entonces, mi cuestión es la siguiente, don José Antonio, esto, si acaso se llegara a o tener cierta viabilidad de este escenario, pues obviamente eso supondría un derramamiento de sangre mayúsculo, porque es fuego contra fuego, el fuego de los militares contra el fuego de los narcotraficantes, no para defender a la ciudadanía, sino simple y sencillamente para apoderarse del negocio. Esta sería una previsión de un acrecentamiento de la violencia crónica y tenaz que vive México, digamos que Sí, podríamos preverlo así. sin duda alguna, por supuesto, claro que sí, de eso se trata, porque al final, ¿qué va a ocurrir? Como bien lo dice, pues los narcotraficantes mexicanos, aun cuando sus líderes han sido apresados en los Estados Unidos, no han mermado en su estructura, quizás habrán mermado en cuanto a la línea de mando, pero la estructura se mantiene quizás intacta. Pero también esto puede estimular a los militares para utilizar su poderío, que lo tienen, porque tienen el monopolio en teoría de las armas dentro de México, para venir a imponer y por supuesto que ese enfrentamiento traería una consecuencia sangrienta importante, que va al final quien afecta es a la ciudadanía y al ciudadano común como tal, porque serían como dos grandes bandas delictivas enfrentándose, una que son las de los narcotraficantes clásicos y otra la de los miembros de las Fuerzas Armadas tratando de apoderarse del negocio. Entonces yo creo que eso es perfectamente viable y puede ocurrir, sobre todo cuando quieren copiar el modelo de Venezuela, donde el negocio de narcotráfico está básicamente manejado por el estamento militar. No es que los militares colaboran con el narcotráfico, no es que los militares facilitan el narcotráfico, los militares en Venezuela, sobre todo el alto mando, controlan el negocio y eso pudiera estimular
a países como México, por ejemplo, donde está ocurriendo todo este cambio, para que los militares también controlen el negocio, y ese control vendría generando pues una confrontación en la cual pues las cifras en saldos de muertos y de enfrentamiento pues sería mucho más elevada. Gracias por sus comentarios, don José Antonio. Ahora bien, quisiera solamente que una cuestión. Obviamente, creo desde mi punto de vista que si se trata de hacer un negocio floreciente, provechoso para todos los que intervienen, pues bueno, la mala publicidad, el tener una figura cuestionable, bueno, pues ya deja de ser un activo. Me refiero en concreto al papel que actualmente desempeña Maduro en Venezuela. Al ver esto, los militares, ¿usted cree por qué los militares no actúan? Si Maduro depende tanto de los militares, ¿por qué no proceden a tratar de retirarlo, poner a Cabello, por ejemplo, no sé, a alguien menos cuestionado, menos impresentable ante los ojos internacionales? ¿Qué es lo que los detiene de hacer este salto mortal? Lo que los detiene es que tienen la ecuación perfecta para lo que ellos quieren lograr. Tienen a alguien que es el responsable de todo lo malo que sucede en Venezuela, porque es el presidente, en este caso es Maduro. Tienen a alguien que es lo suficientemente genuflexo y flexible para permitir que los militares hagan lo que les dé la gana. Tráfico de drogas, tráfico de minería, tráfico de combustible, venta de comida, control de las divisas. Pueden hacer básicamente lo que les da la gana los militares dentro del país con la venia Maduro, y tienen la garantía de que pueden seguir haciendo sus negocios que les generan una cantidad de dinero importante que les permite vivir bien a ellos y a sus familiares y a sus amigos mientras el país se muere de hambre. Entonces, ¿para qué sacar a Maduro si ellos tienen el poder y el responsable de todo lo malo que sucede es Nicolás Maduro? Por ejemplo, yo en una oportunidad, mis compañeros son en estos momentos generales de división en Venezuela, generales de dos solos. Hace algún tiempo, unos 4 o 5 años atrás, yo llamé a uno, en ese momento era coronel, para combinarlo a que participara en un operativo que tenía que ver con esta situación de información de personas que están participando en el narcotráfico en Venezuela, y también para que buscara la manera, tratar de combinarlo a que los militares pudieran hacer algo para que sacaran a Maduro del poder. ¿Y cuál fue su respuesta? Me dijo, ¿para qué vamos a sacar a Nicolás Maduro? Yo como coronel, mi salario real son $20 mensuales, pero con los negocios que tengo, en ese momento, su salario rondaba entre los 100 o los $150,000 al mes, en ese momento, que era coronel. Entonces me dice, ¿para qué vamos a sacar a Maduro? Yo voy a sacar a Maduro del poder o lo vamos a sacar para ganar $20 otra vez de salario. Yo voy a sacar a Maduro para qué. Mejor olvídate de eso. Maduro se va a quedar aquí porque es el que garantiza nuestros negocios y ustedes seguirán estando fuera de Venezuela. Olvídate de eso y quédate en Miami. Esa fue su respuesta. Te estoy hablando de alguien que estudió conmigo 4 años en una escuela militar, que hasta donde tuve conocimiento de él era una persona más o menos íntegra, pero eso es lo que están pensando los militares dentro de Venezuela. Entonces, ¿para qué van a sacar a Nicolás Maduro? ¿Para qué correr el riesgo de colocar a otra persona que a lo mejor no les permita hacer lo que han venido haciendo, que es enriquecerse de la forma como lo han hecho? No les conviene. Ellos no tienen ninguna intención de ser la policía de la Constitución Nacional, ellos no tienen ninguna intención de actuar como un estadista, no tienen ninguna intención de actuar en beneficio de la ciudadanía, ellos están en beneficio de sus clubes delincuenciales. Y en ese sentido, el que les conviene, al que necesitan, el que les sirve es Nicolás Maduro en el poder. Y por esa razón, aun cuando se dieron cuenta y vieron que la población salió a votar masivamente por un candidato que es Edmundo González Urrutia, han permitido que Maduro se robe la elección. No solo que lo han permitido, sino que han salido a reprimir, a desaparecer y a asesinar gente para mantener una mentira. Es porque Maduro es el que les conviene en el poder, no les conviene a otra persona y no quieren ningún cambio. Se acostumbraron a ser delincuentes en vez de ser apóstoles de la justicia, apóstoles de la defensa y la seguridad del país. Cuando usted hablaba, bueno, yo escuchaba algunos conceptos e ideas tipo genuflexo, tipo disciplina,
Bueno, no, yo no dejaba de pensar en el extraño vínculo entre el presidente, el actual presidente mexicano López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum, que bueno, a la vista de todo, bueno, va a ser solamente un prestanombres desde dentro de esta óptica que usted me está planteando, un prestanombres al cual se le van a cargar todas las responsabilidades, va a dejar hacer y deshacer a López Obrador, a los militares y a los carteles, pues todo, pero ella es la que va a cargar con toda la responsabilidad. Eso es lo que estamos viendo en México con una presidenta electa que depende prácticamente de la A a la Z y que apoya todas las posturas del gobierno de López Obrador, pues porque no tiene ningún tipo de independencia. Escuchaba yo eso y me remitía inmediatamente a lo que a esto que estamos viviendo en México, don José Antonio. Digamos que el vínculo entre disciplina, impunidad y dejar hacer es muy fuerte también en Venezuela, digamos. No, por supuesto, es que eso es básicamente de esta forma operan estos regímenes, tiranías de izquierda, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Tienen individuos que están allí para ser los tontos necesarios, que se dan responsables de todo, pero que sean los que permitan que vaya avanzando ese germen de la corrupción y de destrucción de las instituciones. Es claramente lo que ocurre en muchos países donde ocurre este fenómeno que ha ocurrido en Venezuela, es lo que va a ocurrir en México, con la diferencia que en el caso de México, pues López Obrador eh, sigue siendo, para mi concepto, bastante eh, llamativo, un individuo que tiene apoyo de un sector de la sociedad. Eso no ocurre en Venezuela. En Venezuela se mantiene Maduro por la fuerza. López Obrador se va a ir del poder quizás con un 50% de popularidad, cosa que es llamativo entendiendo que es un desastre como presidente, desde mi punto de vista. Y va a dejar a una persona que está allí, que desde mi punto de vista tiene menos condiciones que él para mantener, porque no es carismática, no es llamativa desde mi punto de vista, va a ser el papel simplemente de parangón ahí para que todo el mundo haga lo que le da la gana. Ahora, ¿cuánto puede aguantar eso o de qué manera puede desarrollarse eso sin el control férreo de las Fuerzas Armadas? Realmente no lo sé, porque no estoy muy seguro si López Obrador tiene el control de las Fuerzas Armadas en México. Es posible que lo tenga, producto que las Fuerzas Armadas siempre han estado, desde mi punto de vista, y aquí puedo pecar de opinar en exceso, desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas de México, siempre han estado vinculadas, no todas, pero sí un grupo importante, a actividades de narcotráfico. No sé qué tanto López Obrador pueda controlar eso en mayor o menor escala, pero pienso que esa figura carismática que un sector de la población todavía lo sigue, va a permitir que a mampara de esta señora puedan seguir haciendo lo que le da la gana y puedan generar o decantar en un modelo similar o peor al que ha imperado en Venezuela. Entonces hay que estar muy atentos con esto porque estos elementos se pagan y se dan el vuelto y entre ellos se apoyan. Esta triada del mal, Nicaragua, Cuba, Venezuela, puede servir o sirve de una influencia muy negativa para otros gobiernos de la región y López Obrador siempre ha sido, desde mi punto de vista, un alcahuete, un sinvergüenza que ha estado apoyando estos regímenes y que ha estado tratando de copiar lo peor de esos regímenes para implementarlo en México. Completamente de acuerdo con usted, don José Antonio. Y bueno, en el caso de la popularidad de López Obrador, pues explico un poco con este fenómeno que también se vivió con Hugo Chávez. Había una gran cantidad de dinero por repartir y bueno, pues él utilizó, se acabó todos los recursos del Estado y como ya nos había advertido Margaret Thatcher, bueno, pues el socialismo dura, la popularidad de las personas dura mientras haya dinero de los demás, ¿no? Dinero que gastar de otras personas. Y bueno, me parece que eso es lo que está pasando en México y cuando se acabe ese dinero, porque el dinero no es eterno, no nacen los árboles, bueno, pues ahí va a terminar la popularidad de López Obrador y me parece que es también lo que pasó un poco con el gobierno venezolano, se murió Hugo Chávez, pero ya realmente pues el negocio petrolero ya no daba más allá,
sucedió un fenómeno de decrecimiento de la demanda del petróleo, un crecimiento de otros productores y finalmente, bueno, pues Venezuela dejó de recibir esas cantidades monstruosas, gigantescas de dinero y bueno, pues a Nicolás Maduro ahora le achacan ser un inútil cuando pues realmente lo único que hizo fue continuar el modelo como estaba sin las modificaciones del caso y eso es parte de lo que va a suceder también en México, me parece. No, Ahora tienes toda la bien, razón. ahora bien, don José Antonio, cuénteme ya para finalizar y ya no quitarle tanto su tiempo, cuénteme, ¿qué va a pasar en Venezuela? ¿Cuál es su previsión? ¿Cuál es la salida que pueda suceder? Porque bueno, en México mucha gente vemos con creciente interés lo que está sucediendo porque pues estamos con un ojo al gato y otro al garabato, sabiendo que lo que ustedes están viviendo probablemente México lo viva en unos años más al dominar este gobierno de López Obrador todas las instituciones, acaba de descabezar al Poder Judicial para meter a toda la gente afín a él y a su partido lo mismo va a hacer con la autoridad electoral, esto ya ustedes lo vivieron. Bueno, ¿qué va a pasar en Venezuela desde su punto de vista? ¿Cuál es la salida, don José Antonio? Bueno, yo siempre he querido la salida de fuerza y pienso que eso es lo que va a ocurrir en un momento determinado, pero lo que pienso va a pasar en Venezuela es que el régimen de Maduro, en este caso, se ha robado 7 millones de votos, cuenta con el desprecio de todo el mundo entero, inclusive de sus propios aliados que han jugado a que se mantenga en el poder como un gobernante de facto, pero han tenido que exigirle que presente las actas, cosa que no va a hacer, por lo cual no va a ser reconocido. Creo y entiendo que viene un proceso de sanciones mucho más feroz y fuerte que el que hubo en el pasado. Viene un proceso de aislamiento internacional mucho más feroz que el que hubo en el pasado y aislamiento diplomático. Esto va a traer como consecuencia que los militares que mantienen a Maduro en el poder, creyendo que su permanencia va a permitir los negocios cuantiosos, las riquezas o robar de manos llenas, como lo venían haciendo, no va a ser como ellos esperan. El dinero producto del narcotráfico y lavarlo cada día le va a ser mucho más difícil porque le van a cerrar todas las vías y todas las rutas de acceso que tienen para traficar con droga. Entonces, esto va a hacer que el poder adquisitivo de los delincuentes sea mucho menor a los que estuvieron en el pasado. Eso va a generar un quiebre dentro del estamento militar, va a generar una ruptura, va a generar que exista falta de apoyo y por ahí se va a decantar la salida de Nicolás Maduro. Lo que pasa es que cuando eso ocurra, que desde mi punto de vista debe estar sucediendo o se debe estar viendo esos síntomas entre 8 y 10 meses, hay que tener una estructura que sea capaz de capitalizar política y estructuralmente ese quiebre. Pero eso es lo que yo creo que va a ocurrir en Venezuela. Porque Maduro, al robarse la elección, ya era un gobernante de facto, pero tenía ciertas libertades. Ahora es un gobernante de facto que no va a tener ninguna libertad, que le van a caer a garrotazos por todos lados y que no va a tener esa capacidad de maniobra que tuvo en el pasado. Eso va a hacer que los militares, al ver que su poder adquisitivo no es el mismo, pues se distancien y se quiebren y es allí donde puede comenzar un proceso de cambio en Venezuela que desde mi punto de vista lo capitalizará quien entienda que Maduro se ha mantenido por la fuerza en el poder y por la fuerza debe salir, que cualquier gobernante en el mundo necesita una estructura de fuerza para poder garantizar la gobernabilidad. En el caso de los países democráticos, esa estructura de fuerza está representada por las Fuerzas Armadas. En el caso de Venezuela, las Fuerzas Armadas son una institución que está al servicio del régimen y que no garantiza una transición en Venezuela, así que cualquiera que desee gobernar Venezuela tendrá que tener su propia estructura de fuerza para garantizar esa gobernabilidad y para torcerle el brazo a los militares. Quien entienda eso, sea capaz de articularlo y tenga esa capacidad de ponerlo en acción cuando se produzca este resquebrajamiento, tendrá la capacidad no solo de dirigir la transición, sino también de comenzar el camino para el proceso de destrucción de todo este sistema que ha representado el socialismo del siglo XXI y el paso o el camino hacia un proceso de recomposición de las instituciones, entre ellas la militar dentro de Venezuela. Entonces eso es lo que va a ocurrir. Yo le doy un tiempo de entre 8 y 10 meses para ver los primeros síntomas y por supuesto creo que antes de 2 años se debe estar produciendo este quiebre importante porque por ejemplo, presidentes como Lula da Silva, que son completamente afectos a Maduro,
ha tenido que salir a decir que existe una medio tiranía en Venezuela y que tiene que mostrar las actas. El propio Pedro Sánchez en España, que ha tenido a dos grandes monigotes allí para apoyar a Maduro, que ha sido Josep Borrell y José Luis Rodríguez Zapatero, se ha visto forzado a mantener declaraciones que, bueno, dice, no ha mostrado las actas. Entonces creo que ahí viene un aislamiento importante y uno de sus grandes aliados, que es López Obrador, bueno, ya se va y yo eh, dificulto y no creo en la capacidad política que pueda tener la actual presidenta elegida por los mexicanos. Creo que López Obrador tenía ciertas características y tenía ciertas situaciones, como por ejemplo la económica, que ella no va a tener o que ella va a ir perdiendo y que México ha sido un aliado importante de Venezuela. Creo que con Claudia Sheinbaum no va a ser un aliado tan importante para Venezuela. Así que lo que yo visualizo es eso, que viene un quiebre producto de que los militares no van a poder seguir ganando lo que ganaron en el pasado y allí quien esté mejor preparado para capitalizar ese descontento y para capitalizar ese quiebre será quien gobierne Venezuela. Muy bien, don José Antonio. Yo creo que es útil señalar, remarcar, para finalizar, que bueno, Claudia Sheinbaum invitó a Vladimir Putin y a Nicolás Maduro a su toma de protesta con el alegato de que, bueno, pues es una cortesía que se corre a todos los países sin distinción y sin juzgar su carácter. Si Nicolás Maduro acepta y va a México, como ya sucedió hace 6 años, a la toma de posesión de López Obrador, bueno, yo creo que no debe de engañar a nadie, es útil hacer este señalamiento, es útil que nadie se engañe de que al final de cuentas Maduro es un presidente ilegítimo, de facto, aislado, y que, bueno, pues si acepta la invitación y Claudia Sheinbaum sirve de Celestina, bueno, eso no le da ningún nuevo carácter a Nicolás Maduro y bueno, coloca el real carácter de Claudia Sheinbaum, de defensora de tiranías, y me parece que eso el público venezolano y mexicano debe de tenerlo presente. Sin duda, estoy completamente de acuerdo contigo. Si ella lo hace, comienza con mal pie. Bueno, ya comenzó con mal pie al no opinar de la forma correcta con respecto a lo que está ocurriendo con la situación electoral en Venezuela. Comenzó con mal pie. Si se convierte o termina de cristalizar esa protección a un ilegítimo como Maduro, pues bueno, la que comienza muy mal será ella y terminará muy mal, porque Maduro es un delincuente, Maduro es un tirano, Maduro es un criminal, Maduro es un narcotraficante que tiene recompensa por su cabeza y si esa es la calidad de invitados que tiene para su toma de posesión, también habla del carácter de lo que ella piensa hacer para México, lo cual no va a ser nada positivo. Así es. Estaba revisando actualmente por Nicolás Maduro. Bueno, se piden, se ofrecen 15 millones de dólares por parte de la justicia norteamericana y en el caso de Diosdado Cabello, 10 millones de dólares. Entonces, bueno, es útil señalar esto, ¿no? Realmente si aceptan tanto Putin como Maduro la invitación de Sheinbaum, bueno, pues va a tener una reunión de la élite de la criminalidad internacional y no precisamente una toma de posición de un estadista que debiera de enorgullecer al país y será todo lo contrario. Bueno, sí, de Ojalá. hecho, tendría de invitado a alguien que tiene orden de captura por la Corte Penal Internacional, como es el caso de Vladimir Putin por crímenes de guerra, y tendría a alguien que está señalado de participar en actividades de narcotráfico en Estados Unidos y de tener una investigación en la Corte Penal Internacional, como es el caso de Nicolás Maduro. Así que eso no habla bien de los invitados o del carácter de la señora Claudia Sheinbaum, y eso realmente creo que sería un punto para que el pueblo mexicano sintiera vergüenza por la toma de posesión que puede hacer esta señora invitando a estos criminales a territorio mexicano. Así es, don José Antonio. Ojalá haya prudencia por parte de ella, del gobierno mexicano. Ya el daño está hecho al haberles girado una invitación, pero bueno, ojalá haya prudencia de todas las partes en esto. Un poco de vergüenza, más que prudencia, un poco de vergüenza. Muy bien, don José Antonio, yo le agradezco mucho, realmente esta ha sido una hora muy, muy productiva, le agradezco mucho
su tiempo, su espacio, la generosidad de sus conceptos, y bueno, como es necesario decirlo, bueno, desde México Libertario y los libertarios mexicanos le extendemos al pueblo venezolano nuestros mejores deseos, esperando que salgan de esta larga noche y que, bueno, reconociendo el esfuerzo de gente como usted y muchos otros venezolanos que han tenido que pagar con el exilio su preocupación por la democracia y por la libertad, don José Antonio. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre un gusto poder compartir impresiones, hablar de lo que ha sido la situación en Venezuela. Es importante y agradecerle, por supuesto, a todos aquellos que han estado evaluando lo que ha ocurrido y que lo proyectan para que no ocurra en otras geografías del mundo. Muy agradecido por este contacto y aquí siempre vamos a estar a su completa disposición y a su completa orden. Que así sea, don José Antonio, le agradezco mucho